Hay algo que nadie te ha dicho con claridad, algo que probablemente llevas años buscando responder y cada vez que crees estar cerca, la respuesta se escapa entre los dedos como arena. Tú crees que no generas dinero porque te falta una habilidad, porque no tienes los contactos correctos, porque el mercado está saturado, porque la economía está mal, porque naciste en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con los recursos equivocados. ¿Tú crees que hay una barrera externa, un muro de concreto que se interpone entre tú y la abundancia? Y llevas tiempo golpeando ese muro, con los nudillos ensangrentados, convencido de que si golpeas con suficiente fuerza, algún día se va a romper. Pero quiero que te detengas un momento, solo un momento. Quiero que respires profundo y me escuches con el corazón abierto, porque lo que voy a decirte hoy no lo encontrarás en ningún libro de negocios, en ningún curso de ventas, en ningún seminario de millonarios. Lo que voy a compartir contigo viene de un lugar más profundo que la estrategia, más antiguo que las tácticas, más real que cualquier sistema de 7 pasos. La razón por la que no generas dinero no es la que tú crees. Y eso, aunque al principio duela, es la mejor noticia que podrías recibir hoy. Permíteme llevarte a una imagen. Imagina un sembrador, un hombre que se levanta antes del amanecer, que prepara su tierra con las manos, que lleva semillas en su bolsillo y camina por los surcos con paciencia. Él no controla el sol, no controla la lluvia, no puede acelerar el crecimiento con la fuerza de su voluntad. Pero hay algo que sí controla, la calidad de la tierra en la que siembra. Y esa tierra íntima, invisible, que nadie más puede ver, esa es tu mente. Yo pasé muchos años culpando al suelo, culpando al clima, culpando a los que tenían mejores herramientas, mejores campos, mejores condiciones. Y mientras apuntaba hacia afuera, la tierra dentro de mí permanecía árida, endurecida, llena de piedras que yo mismo había colocado allí sin saberlo. Creencias que eran paredes, historias que eran jaulas, pensamientos que se repetían como mantras de derrota, tan familiares que ya ni los escuchaba, pero que trabajaban día y noche saboteando cada semilla que intentaba germinar. Quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces has empezado algo con entusiasmo para abandonarlo semanas después? ¿Cuántas veces has tenido una oportunidad frente a tus ojos y en lugar de tomarla, has encontrado 1000 razones para no hacerlo? ¿Cuántas veces has visto a alguien con menos talento que tú, con menos experiencia que tú, con menos inteligencia que tú, generando lo que tú deseas y no has podido entender por qué? La respuesta no está en sus habilidades, está en su tierra interior, está en lo que creen que merecen, en lo que sienten que son capaces, en la historia que se cuentan sobre el dinero, sobre el éxito, sobre ellos mismos. Y ahí está la verdad que nadie quiere escuchar. El dinero es, antes que cualquier otra cosa, un espejo. Refleja exactamente lo que hay dentro de ti. Refleja tu relación con el valor propio. Refleja tus miedos más profundos. Refleja las creencias que heredaste de tus padres, de tus abuelos, de la cultura en la que creciste. Refleja lo que crees merecer en la profundidad de tu ser. No lo que dices merecer cuando estás motivado, cuando acabas de ver un video inspiracional, sino lo que crees en ese lugar silencioso donde nadie puede mentirte. Y muchos de nosotros, si somos completamente honestos en ese lugar silencioso, creemos cosas que nos destruyen. Creemos que el dinero es para otros, que la abundancia le pertenece a los que nacieron con ventajas, que si ganas mucho te conviertes en una mala persona, que el dinero cambia a la gente y no para bien, que para ser rico tienes que explotar a alguien, que el sufrimiento es más noble que la prosperidad, que no eres suficientemente bueno, suficientemente inteligente, suficientemente merecedor. Estas creencias no las elegiste conscientemente. Te las instalaron como un programa de computadora que corre en segundo plano, silencioso, invisible, pero consumiendo toda la energía disponible. Y lo más doloroso es que muchas de ellas vinieron de personas que te amaban, de padres que vivían con miedo y que sin querer te transmitieron ese miedo, de maestros que nunca aprendieron a soñar y que inadvertidamente te enseñaron a no soñar, de una sociedad que confunde el sacrificio con el valor y la abundancia con el pecado. Recuerdo la primera vez que me di cuenta de esto. Había trabajado meses en un proyecto.
Había puesto todo lo que tenía, mi tiempo, mi energía, mis sueños. Y cuando llegó el momento de cobrar, de pedir lo que valía, de afirmar mi trabajo con un precio justo, algo en mi interior se paralizó. Sentí vergüenza, sentí que pedir dinero era de alguna manera sucio, que estaba siendo codicioso, que quizás no valía tanto como creía, y bajé el precio, y volví a bajar el precio. Y al final entregué mi trabajo casi regalado, cargando una sonrisa que ocultaba el peso de haber traicionado mi propio valor. Eso no era un problema de estrategia de precios. Eso era una herida interior que sangraba cada vez que el dinero aparecía en la ecuación. Y te lo pregunto ahora, con respeto, con cariño, pero con absoluta honestidad. ¿Cuántas veces has hecho exactamente eso? ¿Cuántas veces has cobrado menos de lo que mereces? ¿Cuántas veces has trabajado gratis esperando una recompensa que nunca llegó? ¿Cuántas veces has dicho sí cuando querías decir no? Porque en el fondo sentías que no tenías el derecho de establecer límites, que debías ganarte el amor y la aprobación de los demás a cambio de tu energía, de tu tiempo, de tu vida. El dinero no es el problema. El problema es lo que crees sobre ti mismo cuando el dinero aparece. Ahora quiero llevarte a otro lugar. Quiero hablarte de algo que he observado durante años en personas que transformaron su relación con la abundancia. Y no estoy hablando de trucos. No estoy hablando de afirmaciones vacías que repites frente al espejo sin creer en ellas. Estoy hablando de algo mucho más profundo, mucho más real, mucho más exigente. Estoy hablando de identidad. Hay una diferencia enorme entre hacer cosas de una persona próspera y ser una persona próspera. La mayoría de nosotros persigue las acciones sin transformar la identidad. Tomamos cursos, aplicamos estrategias, copiamos los hábitos de los exitosos y durante un tiempo funciona, parcialmente, temporalmente, pero eventualmente el sistema de creencia subyacente nos jala de regreso a lo que conocemos. Como un elástico que siempre vuelve a su posición original, piensa en una persona que crece en pobreza, que gana la lotería y en pocos años regresa a la misma condición económica de la que vino. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puedes tener millones de pesos en las manos y perderlos todos? La respuesta es devastadoramente simple. Su identidad no había cambiado. En su interior, seguía siendo la misma persona de antes, con los mismos miedos, con las mismas creencias, con la misma relación con el dinero, que en el fondo era, yo no soy alguien que tiene esto. Y el universo, con una precisión matemática que no tiene piedad, siempre termina alineando la realidad exterior con la realidad interior. Entonces la pregunta no es ¿qué necesitas hacer? La pregunta es ¿quién necesitas ser? Y aquí es donde quiero que te detengas y pienses en las historias que cargas, no las historias que cuentas en público, las historias que te cuentas a ti mismo a las 3 de la mañana cuando no puedes dormir, las historias que aparecen cuando fracasas y nadie está mirando, las que susurras en el espacio entre el pensamiento y la acción. ¿Qué historia te cuentas sobre el dinero? ¿Es una historia de escasez, de lucha, de que siempre habrá más mes que dinero? ¿Es una historia de que los ricos son malos y los pobres son buenos? ¿Es una historia de que el trabajo duro es lo único que cuenta y que el pensar en grande es una vanidad peligrosa? Estas historias tienen nombre en la psicología moderna. Se llaman creencias limitantes. Pero yo prefiero llamarlas algo más honesto. Mentiras que aprendimos a creer como verdades. Y la razón por la que tienen tanto poder no es porque sean ciertas. Es porque las repetimos tanto, con tanta frecuencia, con tanta emoción, que nuestro cerebro las trata exactamente igual que a los hechos. El cerebro no distingue entre una verdad absoluta y una historia repetida con suficiente convicción para él. Ambas son igualmente reales. Y entonces actúas desde esas historias, tomas decisiones desde esas historias. Ves oportunidades, o mejor dicho, no ves oportunidades, porque tu cerebro filtra la realidad a través de esas historias. Como alguien que usa lentes de color y no puede ver ciertos matices del mundo que para otros son obvios, quiero contarte de una persona que conocí hace algunos años, una mujer brillante, con una habilidad extraordinaria para conectar con la gente, con una creatividad que dejaba a todos boca abierta, tenía todo lo que se necesita para construir un negocio poderoso, pero
Llevaba años, literalmente años, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Y cuando le escuchaba hablar, cuando prestaba atención no solo a sus palabras, sino al ritmo con el que las decía, empecé a notar algo. Cada vez que describía una oportunidad, la seguía inmediatamente de un pero. Esto podría funcionar, pero. Esto tiene potencial, pero. Yo podría hacer eso, pero. Ese pero era el guardián de su jaula. Era la voz del miedo disfrazada de realismo. Era el sistema de creencias diciéndole en tiempo real que no era suficiente, que no estaba lista, que algo siempre estaría mal, que el éxito era para otros. Un día le pregunté algo que la dejó en silencio durante mucho tiempo. Le pregunté, si supieras con absoluta certeza que no puedes fallar, ¿qué harías diferente mañana? Y las lágrimas vinieron antes que las palabras. Porque en ese espacio entre la pregunta y la respuesta, ella se encontró cara a cara con la verdad que había estado huyendo. No era el mercado el que la limitaba, no eran las circunstancias. Era el terror profundo, silencioso, antiguo, de creer que si se atrevía a querer más, el golpe de la derrota sería demasiado grande para soportarlo. Era más seguro no intentarlo. Era más seguro vivir en el borde de la posibilidad sin cruzarlo nunca. Y esta es quizás la forma más sofisticada de autosabotaje. No el fracaso ruidoso, no el error obvio, sino la no acción. La vida vivida desde el margen. El permanecer justo donde estás, no porque no tengas opciones, sino porque el miedo a lo desconocido es más familiar que la esperanza. Tengo que decirte algo sobre el miedo, porque el miedo al fracaso es la historia oficial, la que nos sentimos cómodos admitiendo, pero hay otro miedo que pocas veces nombramos, porque es más vergonzoso, más extraño, más difícil de confesar. El miedo al éxito. Sé que suena contradictorio. ¿Por qué alguien le tendría miedo a lo que desea? Pero si piensas en ello con honestidad, entenderás que el éxito trae consigo un conjunto de responsabilidades que el fracaso no tiene. El éxito significa que ya no tienes excusas. Significa que tienes que mantener lo que lograste. Significa que las personas a tu alrededor cambiarán la forma en que te ven, que algunos se alejarán, que tendrás que navegar en aguas desconocidas sin el mapa de la experiencia. El éxito significa cambio, y el cerebro humano por diseño evolutivo teme el cambio más que al dolor familiar. Es más seguro conocido malo que desconocido bueno. Eso es lo que dice el instinto de supervivencia. Y cuando tu sistema de creencias se alinea con ese instinto, construye una fortaleza alrededor del statu quo que es casi imposible de ver desde adentro. Pero hay un antídoto y quiero hablarte de él con cuidado, porque no es lo que la mayoría de la gente te dirá. El antídoto no es la motivación. La motivación es efímera. La motivación depende de cómo te sientes y los sentimientos cambian. Un día estás encendido, convencido, imparable. Al día siguiente, una noticia mala, una crítica, una noche sin dormir y la motivación desaparece como el humo. No puedes construir una vida próspera sobre la arena movediza de los estados de ánimo. El antídoto es el propósito. Y hay una diferencia monumental entre los dos. La motivación dice, quiero ganar dinero. El propósito dice, quiero construir algo que cambie la vida de otros. Y el dinero es el combustible que me permite hacerlo. La motivación dice, quiero ser rico. El propósito dice, quiero tener la libertad de elegir cómo vivo, de dar a quienes amo, de servir a quienes lo necesitan, de crear en lugar de solo sobrevivir. Cuando tu trabajo está conectado a algo más grande que tú mismo, cuando se convierte en un acto de servicio, en una contribución genuina al bienestar de otros, algo extraordinario ocurre. La transacción económica deja de sentirse sucia. El cobrar deja de sentirse codicioso. El prosperar deja de sentirse culpable. Porque ya no es sobre ti, es sobre lo que puedes dar. Y dar desde la abundancia es uno de los actos más profundamente espirituales que un ser humano puede realizar. Quiero que pienses en esto con toda la honestidad que puedas reunir. Tu trabajo, tu negocio, tu actividad económica actual, ¿está conectada a algo que genuinamente amas? ¿Hay en lo que haces un componente de servicio, de contribución, de creación de valor real para otros? Porque si la respuesta es no,
o si es un sí vacilante, esa puede ser una de las razones más profundas por las que el dinero no fluye hacia ti con facilidad. El dinero, en su esencia más pura, es energía de intercambio. Fluye hacia donde se crea valor. Y el valor más poderoso que cualquier ser humano puede crear es la solución a un problema que otros tienen, entregada desde un lugar de genuino cuidado y excelencia. Cuando trabajas solo por el dinero, la gente lo siente, no siempre conscientemente, pero lo siente en la energía de tu propuesta, en la calidad de tu atención, en la forma en que escuchas, o más precisamente en la forma en que no escuchas porque estás demasiado ocupado pensando en la venta. Cuando trabajas desde el propósito, eso también se siente en cada conversación, en cada producto, en cada interacción, y la gente no solo te paga, sino que te recomienda. No solo compra una vez, sino que vuelve. No solo es cliente, sino que se convierte en embajador. Hay algo que quiero abordar ahora porque sé que está en la mente de muchos y es la pregunta del cómo. Está bien, dirás, entiendo lo de las creencias, entiendo lo del propósito, pero aún necesito estrategia, aún necesito saber qué hacer. Y tienes razón, la conciencia sin acción es solo filosofía, pero hay una secuencia que importa. Y la mayoría de la gente la invierte. La mayoría empieza por el qué. ¿Qué vender? ¿Qué negocio poner? ¿Qué estrategia aplicar? Y cuando eso no funciona, cambia el qué. Y vuelve a cambiar el qué. Y el problema no era el qué, era el quién. El quién es la identidad, el quién es la persona que eres mientras haces el qué. El quién determina cómo interpretas los fracasos, si los ves como señales de que no sirves para esto o como datos que te ayudan a ajustar el rumbo. El quién determina cómo recibes el dinero, si lo ves como algo merecido o como algo robado. El quién determina cómo manejas el éxito cuando llega, si lo construyes sobre cimientos sólidos o lo saboteas inconsciente y metódicamente. Primero el quién, después el cómo. Y al final, casi como consecuencia natural, el qué. Las personas más prósperas que he conocido en mi vida no tenían la fórmula perfecta, no tenían el negocio más original, no tenían los recursos más grandes al comienzo, pero tenían una claridad sobre quiénes eran que era casi sobrenatural. Sabían lo que valían, sabían para qué estaban en este mundo, sabían que su trabajo era un vehículo de servicio y esa convicción era tan sólida que los fracasos temporales simplemente no tenían el poder de definirlos. Hay un concepto que quiero compartir contigo y que ha transformado profundamente la forma en que entiendo el dinero y la prosperidad. Es el concepto de la reciprocidad invisible. Todo lo que das regresa a ti, multiplicado. Esta no es solo una idea espiritual o religiosa, aunque aparece en prácticamente todas las tradiciones sabias de la humanidad. Es también una realidad observable en el mundo de los negocios y las relaciones humanas. Las personas que son genuinamente generosas, que dan valor antes de pedir nada a cambio, que comparten su conocimiento, su tiempo, su atención sin calcular el retorno inmediato, estas personas construyen un capital de reciprocidad que eventualmente se convierte en un imán de oportunidades. Pero hay una condición, y esta condición lo cambia todo. La generosidad debe nacer desde la abundancia, no desde la escasez. Dar desde la escasez, dar esperando ser visto, dar para llenar un vacío de validación, dar con resentimiento oculto porque sientes que no tienes otra opción, ese tipo de dar no activa la reciprocidad. Activa el agotamiento. El dar verdadero nace de un lugar interior que ya se siente completo, que ya se siente suficiente, que ya se sabe valioso, no porque el mundo externo lo confirme, sino porque hay una relación profunda y honesta con uno mismo que no depende de la aprobación ajena. Y esto nos lleva de regreso al principio, al trabajo más importante, al trabajo que la mayoría evita porque es el más incómodo, el más honesto, el más exigente de todos. El trabajo interior. No hay estrategia de ventas en el mundo que compense una identidad rota. No hay técnica de marketing que sane una relación disfuncional con el propio valor. No hay curso en línea
que reemplace el trabajo profundo de enfrentar las historias que nos limitaron durante años y decidir con toda la fuerza de la voluntad consciente que ya no vamos a vivir desde ellas. Este trabajo es silencioso, es privado, nadie lo va a aplaudir, no hay un certificado al final, pero es el trabajo que lo cambia todo. Y cuando digo trabajo interior, no hablo de sentarse a meditar esperando una revelación divina. Hablo de algo mucho más concreto y activo. Hablo de observar tus pensamientos con curiosidad en lugar de identificarte con ellos automáticamente. De preguntarte, cada vez que sientes resistencia ante una oportunidad, ¿qué historia está corriendo en este momento? De reconocer los patrones que se repiten en tu vida financiera y preguntarte honestamente qué creo que está pasando aquí. Hablo de la práctica diaria de reemplazar las historias de escasez con historias de posibilidad. No con afirmaciones vacías y plásticas, sino con evidencias reales. Con pequeños actos de valentía que construyen, ladrillo a ladrillo, una nueva imagen de ti mismo como alguien que puede, que merece, que está dispuesto a recibir la abundancia que la vida tiene disponible. Quiero contarte algo personal. Hubo un periodo en mi vida en el que me sentía completamente atrapado. Hacía lo correcto, al menos eso creía. Trabajaba sin descanso, me esforzaba, daba lo mejor de mí y sin embargo el dinero no llegaba. O llegaba y se iba tan rápido que era como atrapar agua con las manos y en ese periodo empecé a notar algo. Cada vez que alguien me pagaba bien, inmediatamente encontraba una razón para gastar ese dinero en algo urgente, en algo que se había acumulado, en algo que no podía esperar. Era como si una parte de mí no tolerara tener dinero por demasiado tiempo, como si la prosperidad fuera un estado incómodo, extraño, que necesitaba normalizar volviendo a la escasez familiar. Cuando lo vi con claridad, cuando realmente lo vi sin excusas y sin racionalización, fue uno de los momentos más dolorosos y al mismo tiempo más liberadores de mi vida. Porque ver el patrón es el primer paso para cambiarlo. Y no puedes cambiar lo que no puedes ver. El problema no era externo, nunca lo había sido. El problema era una profecía autocumplida que yo mismo había construido capa sobre capa durante años, basada en historias prestadas que no me pertenecían, pero que había adoptado como verdades absolutas. Y la libertad comenzó exactamente allí, no cuando mejoré mis estrategias, no cuando encontré el negocio correcto, sino cuando tuve el coraje de mirar adentro y decir, esto no es la realidad. Esto es lo que yo he creído sobre la realidad. Y yo tengo el poder de elegir creer algo diferente. Quiero hablarte ahora de algo que veo constantemente y que me duele profundamente porque es tan común y tan destructivo. Me refiero a la trampa de la comparación. Vivimos en la era de la transparencia selectiva. Todos muestran sus victorias. Nadie muestra el proceso. Nadie muestra las noches de duda. Nadie muestra los meses en que nada funcionaba. Ves el resultado final y lo comparas con tu proceso en curso. Y esa comparación es siempre injusta, siempre sesgada, siempre devastadora para tu autoestima. Y entonces piensas, a ellos les resulta fácil, a mí me resulta difícil. Ellos nacieron con algo que yo no tengo. Ellos tuvieron suerte y yo no. Y en ese espacio de comparación muere la acción, muere la creatividad, muere la fe en ti mismo. Porque cuando te comparas con el mejor resultado ajeno, tu mejor esfuerzo presente nunca va a ser suficiente. La única comparación que tiene sentido es la que haces contigo mismo. ¿Eres mejor hoy que ayer? ¿Estás más alineado con tus valores hoy que la semana pasada? ¿Has dado un paso, aunque sea pequeño, en la dirección de lo que quieres construir? Eso es todo lo que importa. El movimiento hacia adelante, por más pequeño que sea, es infinitamente más poderoso que la inmovilidad perfecta. Hay otra trampa que quiero nombrar porque también la he vivido y sé cuánto energía consume. Es la trampa del conocimiento sin acción. Muchos de nosotros somos adictos a aprender. Tomamos cursos, leemos libros, escuchamos podcasts,
Acumulamos información con una avidez que sería admirable si no fuera por una verdad incómoda. El conocimiento sin aplicación no cambia nada. Hay una ilusión de progreso que el aprendizaje continuo crea. Sientes que estás haciendo algo porque estás aprendiendo, pero si ese aprendizaje no se traduce en acciones concretas, en experimentos reales, en intentos imperfectos pero genuinos, entonces es solo una forma sofisticada de procrastinación. Y la razón más profunda por la que preferimos aprender a actuar es el miedo al juicio. Si actúo y fallo, el fracaso es visible, real, incontestable. Si solo aprendo, siempre puedo decir que todavía no estoy listo. El estar siempre preparándome me protege del riesgo de equivocarme en público. Pero la prosperidad no recompensa la preparación infinita. Recompensa la acción imperfecta y consistente. Pienso en un árbol. Un árbol no espera las condiciones perfectas para crecer. Crece con el agua que tiene, con la luz que recibe, con la tierra que le tocó. Y en el proceso de crecer, de extender sus raíces más profundo, de elevar sus ramas hacia el cielo, crea las condiciones para su propio florecimiento. Tú eres ese árbol. No esperes las condiciones perfectas. No esperes tener todo resuelto. No esperes sentirte completamente seguro, completamente listo, completamente libre de miedo, porque ese momento nunca llegará. El miedo no desaparece antes de actuar. Desaparece durante la acción. Quiero hablar ahora de algo que creo que es fundamental y que se ignora de manera casi criminal en la mayoría de las conversaciones sobre dinero y prosperidad: la salud emocional. Tu capacidad de generar y mantener abundancia está directamente relacionada con tu capacidad de gestionar tus emociones de manera consciente y saludable. Una persona que actúa constantemente desde el miedo toma decisiones de escasez. Acepta menos de lo que merece porque tiene miedo de perder lo poco que tiene. Evita riesgos razonables porque el potencial de pérdida se siente más intensamente que el potencial de ganancia. Sabotea relaciones profesionales prometedoras porque los patrones de heridas antiguas se activan con personas nuevas. Una persona que actúa desde el resentimiento crea dinámicas de conflicto en sus negocios y relaciones que eventualmente destruyen lo que construyó. Una persona que no sabe gestionar el éxito emocional, que siente culpa cuando gana, que se siente indigna cuando prospera, encuentra formas creativas e inconscientes de volver al nivel de bienestar que su sistema nervioso considera normal. La salud emocional no es un lujo, es la infraestructura invisible sobre la cual descansa toda la prosperidad sostenible. Y esto significa que invertir en tu bienestar emocional, en sanar las heridas que siguen dirigiendo tus decisiones desde las sombras, en aprender a relacionarte contigo mismo con compasión y honestidad, no es tiempo perdido. Es la inversión más importante que puedes hacer en tu prosperidad. Hay personas que han construido negocios millonarios y los han perdido porque no tenían esta base. Y hay personas que han construido negocios modestos pero profundamente satisfactorios y los han sostenido durante décadas porque sí la tenían. El éxito sostenible no es solo una cuestión de habilidades externas, es una cuestión de solidez interior. Permíteme contarte sobre una conversación que tuve hace un tiempo con un hombre que había fracasado en 4 negocios consecutivos. Era inteligente, trabajador, lleno de buenas ideas, pero había un patrón que él no podía ver desde adentro. Cada vez que sus negocios comenzaban a crecer de verdad, algo ocurría que los derrumbaba. Una mala decisión, un socio equivocado, un gasto excesivo, una estrategia que no tenía sentido desde fuera. Cuando empezamos a explorar su historia con el dinero, descubrimos algo revelador. Venía de una familia donde la prosperidad era vista con sospecha, donde los que tenían dinero eran considerados de alguna manera poco éticos, donde el sacrificio y la escasez eran portados como medallas de honor espiritual. Su inconsciente había aprendido que prosperar era traicionar a su familia. Era convertirse en el tipo de persona que su gente de origen despreciaba. Y entonces, inconscientemente, sistemáticamente, saboteaba su propio éxito justo en el momento en que comenzaba a ser real, justo antes del punto en que tendría que enfrentar la pregunta de
¿Quién sería si realmente lo lograba? Esto no es inusual. Esto es más común de lo que queremos admitir. La lealtad inconsciente al grupo de origen puede ser más poderosa que el deseo consciente de prosperar. Y la solución no es abandonar tus raíces, no es renunciar a quienes amas. La solución es hacer consciente esa lealtad y elegirla deliberadamente, en lugar de dejar que te controle desde las sombras. Es decirte a ti mismo, puedo prosperar y seguir siendo fiel a mis valores. Puedo tener abundancia sin traicionar a quienes amo. Puedo ser exitoso sin convertirme en alguien que no reconozco en el espejo. Y esa nueva historia, construida con conciencia y valentía, es la que puede finalmente liberar el flujo que ha estado bloqueado. Quiero cerrar con algo que me parece esencial, y es la idea de que la prosperidad verdadera no se construye sola, no es un viaje solitario. Somos seres relacionales. Nuestro cerebro está diseñado para la conexión y las personas que prosperan de manera sostenible, que construyen algo que dura, que crea valor real, generalmente lo hacen en comunidad, en colaboración, en relaciones de confianza mutua, donde el éxito de uno enriquece a los demás. El modelo del lobo solitario, del genio incomprendido que triunfa solo contra el mundo, es un mito romanticado que en la práctica destruye más de lo que construye. La vulnerabilidad, la capacidad de pedir ayuda, de admitir lo que no sabes, de construir relaciones genuinas donde no todo es transaccional, estas son habilidades fundamentales para la prosperidad duradera. Y esto también tiene una dimensión espiritual que no quiero pasar por alto. Creo profundamente que cada uno de nosotros tiene un propósito único, una contribución específica que solo tú puedes hacer de la forma en que tú la puedes hacer. Y cuando encuentras esa contribución, cuando la vives con integridad y entrega, el universo conspira de maneras que desafían la lógica para que puedas seguir haciéndola. No estoy hablando de magia, estoy hablando de la ley de resonancia. Cuando eres auténtico, cuando operas desde tus fortalezas genuinas, cuando tu trabajo es una expresión real de quién eres y no una imitación de quién crees que debería ser, atraes naturalmente a las personas, las oportunidades y los recursos que necesitas para prosperar. Es casi como si el mundo estuviera esperando que seas completamente tú mismo para poder darte todo lo que necesitas para florecer. El dinero sigue a la alineación. La prosperidad sigue a la autenticidad. La abundancia sigue a la contribución genuina. Y todo esto comienza en un lugar, siempre en el mismo lugar, adentro. Así que hoy, después de todo lo que hemos explorado juntos, quiero dejarte con una sola pregunta. No varias, una sola, pero es la más importante que puedes hacerte. ¿Qué historia sobre el dinero, sobre tu valor, sobre lo que mereces, necesitas dejar de creer hoy para que la persona que estás destinado a ser pueda finalmente surgir? Siéntate con esa pregunta. No la respondas rápido, deja que te incomode, deja que te remueva, porque en esa incomodidad, en ese espacio entre lo que has sido y lo que puedes llegar a ser, vive la semilla de todo lo que estás buscando. La razón por la que no generas dinero no es la que tú crees. Y ahora que lo sabes, tienes algo que pocos tienen. La llave correcta para la cerradura correcta. Lo que hagas con ella depende únicamente de ti.